Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. La Biblia dice que el hombre que duda es como la onda de la mar. La inestabilidad es una de las cosas que está dañando mucho a los niños, a los jóvenes, a los adultos. No se sienten seguros. ¿Pero por qué? Por causa de la incredulidad o la duda. Y claro, la duda viene a todos en un momento dado, ya sea por las distintas circunstancias de la vida. Sin embargo, aún como cristianos, podemos pasar por ese túnel tan oscuro, especialmente cuando nos encontramos en momentos difíciles. Más quiero decir una cosa, que Jesús es la persona más interesada en ayudarnos a resolver ese problema. Por eso, hagámonos una pregunta en esta oportunidad. ¿Por qué la duda asalta a los hijos de Dios? El Señor Jesucristo nos da un ejemplo en el caso de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, versículo 1 y 6. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Por no lograr engranar los sufrimientos en la vida cristiana es lo que nos hace entrar en la duda tarde o temprano. Vemos aquí el caso de Juan el Bautista. Su encarcelamiento, especialmente en la flor de su ministerio, fue un momento difícil. ¿Quién era el hombre más famoso para ese entonces, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo? Era Juan el Bautista. ¿Quién no lo conocía? De todas las ciudades venían donde él estaba. Pero estando en la flor de su ministerio, fue encarcelado por Herodes. No solo eso, sino al desconocer y no someterse a los propósitos soberanos de Dios. Es decir, él no llegó a comprender en ese instante por qué él estaba preso. Pero soberanamente Dios sabía que el ministerio de Juan había terminado. Y cuando Dios ha determinado el fin de nuestros días, nada ni nadie podrá mover esa fecha. Ninguna circunstancia nos podrá rescatar. Entonces, cuando desconocemos ese acto soberano de Dios, y algunas veces nosotros estamos queriendo que Dios mueva su tiempo, mueva las circunstancias, pero Dios dice: no, este es el momento para llevarte a mi presencia. Juan no lo sabía, pero también otro de los problemas es que al no ver que Jesús hiciera algo para sacarlo de la cárcel, probablemente Juan pensaba: ¿y por qué Jesús no me ha venido a sacar de la cárcel? Si Él es el Mesías, si Él es el que hace tantos milagros y maravillas, ¿por qué ni siquiera ha venido a visitarme a la cárcel? Entonces, cuando nosotros vemos que existen problemas y aparentemente como que Dios no está pendiente de nuestra situación, entonces surge la duda. ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué no me ha rescatado de este problema financiero? Si Dios es amor, ¿por qué permite que sucedan este tipo de cosas? Pero Dios, como soberano, se nos olvida que Él es quien rige todas las cosas y Él determina por qué sucede una y otra cosa y por qué lo permite. Algunas veces es para bien nuestro y otras veces es para llevarnos a su presencia o por el bien de la obra. Lo importante es que aprendamos a aceptar los actos soberanos de Dios. Recuerde que Dios siempre está interesado en restaurar la fe en Jesús a través de lo que Él es y lo que Él hace. La duda asalta la mente de cualquier cristiano en algún momento de su vida, especialmente cuando se ha encontrado en dificultades y no mira una respuesta inmediata. Sin embargo, vemos aquí que cuando Jesús estaba haciendo maravillas y milagros en las personas, en el pueblo, pero no estaba haciéndolo en la vida de Juan, Juan mandó a preguntarle a Jesús si era él el Mesías o habría que esperar a otro. A lo mejor usted está comparándose con lo que Dios hace con otras personas y usted no lo está haciendo. Dice, pero si Dios lo hace con otros, ¿por qué no conmigo?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Soy hijo o no soy hijo de Dios? ¿Por qué Dios me ha rechazado? ¿Existirá Dios o no existirá? En fin, muchas dudas vienen y Satanás se aprovecha y la gente también se aprovecha para sembrar esa duda en el corazón. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando Juan dudó? Dios no lo desechó, al contrario, Dios le ayudó a restaurar la fe. Por eso que Jesús en el versículo 4 y 5, Él manda una respuesta a Juan a través de los discípulos que Juan había enviado. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. En otras palabras, llévenle evidencias a Juan de quién soy yo. Él está cuestionándome si soy el Mesías o no. Escuchen lo que yo voy a decir, pero también comuníquenles lo que yo hago. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos, predicaba el evangelio, hacía un despliegue de gloria y de poder majestuoso. ¿Por qué? Porque Juan sabía, como el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, él conocía el Antiguo Testamento, que todas esas señales eran señales que estaban hablando del Mesías, eran las evidencias de la misión de Cristo. Entonces, por eso Jesús le manda ese recado de señales a través de sus discípulos para restaurarle la fe. Ahora, la necesidad de que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios y comparemos las obras de Cristo con sus palabras. La necesidad de ver a Jesús como Dios, eso es lo más importante. Cuando usted está entrando en esa situación, es fundamental que Dios nos ayude a ver a Cristo, no como un profeta, no como cualquier otro ser humano, sino como Dios. Y como Dios, Él es soberano y Él determina si nos da una respuesta en nuestro tiempo o en el tiempo de Él o a la manera de Él. Ahora, no solamente por sus obras, sino por sus decisiones soberanas. Así que la exhortación que Jesús nos da en el versículo 6 es muy clara. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús no quiere hacernos tropezar. El Señor sabe por qué algunos lo sana, a otros no. Por qué unos se mueren y otros siguen viviendo. Dios sabe por qué. Lo importante es que Él hace lo mejor para cada uno de nosotros. Más adelante sabemos por los relatos del Evangelio que Juan fue decapitado. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que Dios había establecido para él en esta tierra. Cuando Dios ha establecido el tiempo para su vida y mi vida, es lo mejor. Y para Juan, el que haya partido a la presencia de Dios, era lo mejor. Así que si usted está entrando en la duda, así como aquel padre de familia que le dijo al Señor Jesucristo, creo, pero de repente le dijo, ayuda mi incredulidad. Es importante que nosotros digamos, Señor, perdóname, he estado dudando de ti, pero te pido que restaures mi fe. Ayúdame a no dudar. Recuerde, Jesús es Dios, Él es el Señor, Él toma las mejores decisiones y soberanamente Él toma la mejor iniciativa a favor suyo y mío. ¿Por qué no oramos? Señor, te pedimos perdón por haber dudado de ti, de tu palabra. Te pedimos que nos limpies con tu sangre de este pecado. Y te pedimos en este día que restaures nuestra fe, que nos ayudes a ver, aún sobre las nubes oscuras de esta vida, saber que hay un sol de justicia y sabemos que lo que tú decidas por nosotros es lo mejor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.